me sigue con su vista. Y dice así la palabra de Dios: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey, y la asedia. Y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, estamos delante de ti, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora ponemos en tus manos estos minutos, los cuales vamos a hacer exposición en tu palabra. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje en mi vida, Señor, como instrumento. Sé que es una gran responsabilidad siempre predicar, hablar, Señor. Ayúdame a no violentar tu palabra y no hablar palabra de hombre, sino solamente tu palabra, Dios. Dame tu entendimiento y de tu gracia, porque, Señor, soy un hombre imperfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. En la vida hay buenas decisiones y ya hay mejores decisiones. La mejor decisión que usted pudo tomar este día, esta noche, es estar en la casa de Dios. Una buena decisión es estar con la familia. Es una buena decisión. Pero una mejor decisión es estar con la familia y estar con Dios. Por eso esta noche usted ha tomado la mejor decisión: estar en la casa de Dios y que Dios nos hable. El tema de esta última predicación del año 2015, viviendo sabiamente en un mundo de necedad. Una vez más, viviendo sabiamente en un mundo de necedad. Estamos a escasas una hora de terminar el año 2015. El año que viene es un año sumamente importante, en el cual ninguno de nosotros sabemos qué es lo que nos espera. Hay muchas especulaciones, pero el mejor lugar y el mejor momento será siempre estando cerca de Dios. Vivimos en un mundo que es sumamente necio, no quiere saber de Dios, se resiste a las cosas de Dios, pero se puede vivir sabiamente en este mundo en el cual vivimos. Quiero compartir un poco de introducción antes de abordar este pasaje, qué cosas de la vida, ¿no? Leyendo un poco acerca de la novela escrita por el escritor Lyman Frank Baum. Quizás usted dice: ¿quién será este hombre? Este hombre escribió una novela que se llamó El Mago de Oz. No sé si usted en algún momento de su vida la ha leído. Y dentro de esta novela que escribe este hombre, Baum, hay una parte importante que quiero compartir como introducción con ustedes esta noche, y es donde Dorothy y el espantapájaros se encuentran con el hombre de lata, el robot de lata. Y en esta novela, el espantapájaros le dice que tenía una esperanza, le dice al hombre de hojalata: tengo una esperanza, porque en esta novela aparece una niña que de alguna manera viaja a Kansas, y en ese viajar se encuentra con un espantapájaros y con un hombre de lata. El espantapájaros tiene un deseo cuando llegue a encontrar al mago de Oz, y le dice el espantapájaros al hombre de hojalata: me gustaría que cuando encuentre al mago de Oz, me gustaría convencerlo que me dé un cerebro. Yo no tengo cerebro, estoy relleno de paja. Y contesta el hombre de hojalata, el robot: a mí me gustaría
pedirle al mago de Oz que me dé un corazón, porque yo no tengo un corazón. Le contesta y le dice el hombre de hojalata al espantapájaros: en algún momento de mi vida yo tuve cerebro y tuve corazón. Y déjame decirte que para mí es mejor el cerebro que el corazón, le contesta el hombre de hojalata. El espantapájaros, después de escuchar estas palabras y unas cosas más tristes, él le dice: yo quiero que el mago de Oz me dé a mí un cerebro. Y le contesta y le replica una vez más el hombre de hojalata: no, es mejor el corazón, porque la felicidad se encuentra en el corazón. Y sabe que este libro o esta novela guarda muchas verdades. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que vamos a leer? Déjeme decirle que lo que estamos leyendo es lo que muchísimos años antes Salomón escribió en Eclesiastés 9, versículo 13, que es lo que vamos a estudiar. Increíble, ¿verdad? Porque la pregunta es esto: ¿qué es más importante en la vida? ¿El cerebro o el corazón? ¿Qué es más importante? ¿La inteligencia o las emociones? El espantapájaros estaba empecinado en saber que es más importante ser intelectual que dejarse llevar por las emociones. Y a lo largo de la novela encontramos entonces que hay un contraste entre qué es más importante en la vida: ser inteligentes, tener cerebro, o dejarnos guiar por nuestras emociones. Por ejemplo, hoy podemos ver que en estas horas el mundo se deja llevar por sus emociones, comprando de manera impulsiva muchas cosas. Una pregunta que Dios quiere hacernos esta noche: ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que piensas o lo que sientes? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría este año 2016, si Dios te permite? ¿Cómo te gustaría a ti conducirte? ¿Siendo un hombre intelectual, tomando tus decisiones por tu inteligencia, o tomando tus decisiones basado en las emociones? Mire lo que dice Eclesiastés 2:3. Si dejo un apartado ahí, vamos a tener un poco de introducción que es sumamente importante. Porque Salomón nos habla en el capítulo 2, versículo 13, y él responde a esta pregunta. Salomón la responde en Eclesiastés 9. ¿Qué es más importante en la vida? ¿La razón, el intelecto, el cerebro o el corazón? Dice Eclesiastés 2:13: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Esto quiere decir que es 1000 veces mejor la sabiduría que la necedad, dice Eclesiastés. ¿Qué es mejor, hermanos? La sabiduría. Es mejor vivir como sabios que comportarnos como necios. Es lo que Salomón dice en Eclesiastés 2:3. La sabiduría no tiene nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. Escuche esto. La sabiduría no tiene nada que ver con nuestro coeficiente intelectual, es decir, se puede ser muy inteligente y ser muy necio a la vez. Hay muchas personas que tienen un gran alto nivel de coeficiente intelectual, pero son muy necios. Déjeme decirle qué es un necio según la Biblia. Ponga atención y los que anotan. Un necio, de acuerdo a la Biblia, es un individuo que es movido por las inclinaciones naturales de su corazón. Sus deseos y apetitos son tan determinantes que no le permiten a este hombre o a esta mujer actuar con prudencia y discernimiento. Una vez más, una persona necia, según la Biblia, es un individuo que es movido por las inclinaciones naturales de su corazón, es decir, de sus deseos. Sus apetitos son
importantes que no le permiten a este hombre o mujer actuar con prudencia y discernimiento. Hace un año atrás, un cineasta dijo lo siguiente, un hombre importante en el cine, cuando le preguntaron de su relación adúltera con una de sus hijastras. Es decir, este hombre se casó, no pudieron tener hijos y adoptaron hijas. Cuando las hijas crecieron, él se divorció de su esposa y se casó con una de sus hijastras. Vino la prensa y le preguntó a este hombre cineasta muy inteligente y galardonador de premios de la farándula, le preguntaron por qué vivía con una de sus hijastras. Y él contestó lo siguiente, dijo este cineasta, el corazón quiere lo que quiere. No hay lógica para estas cosas. Tú conoces a alguien y te enamoras de ella, eso es todo. Esto quiere decir que la necedad quiere lo que quiere. Proverbios 23:9, quiero que me acompañe. Una persona necia es aquella que se deja gobernar por sus impulsos, por sus emociones. El necio es gobernado por sus deseos y apetitos, es impulsivo, arrogante, prepotente y egocéntrico. Y sabe que una persona necia, en corto plazo y a largo plazo, solamente le interesa a él, no le importa perjudicar a los demás. Dice Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio, porque menosprecia la prudencia de sus razones. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener enfrente a una persona que es muy necia, que se deja mover por los impulsos de su corazón, de sus emociones, y usted puede tener la razón y hablarle a esa persona y él no lo va a escuchar. Un problema muy grande es estar cerca de una persona necia, porque le va a afectar a ella, y va a afectar también a todos los que los rodean. Vamos entonces a Eclesiastés 9:13. Era una breve introducción. Vamos a hablar, bueno, mejor dicho, Dios va a hablarnos acerca de dos polos, dos parámetros, la sabiduría y la necedad. Antes de que abordemos, déjeme decirle o compartirle qué significa la sabiduría según la Biblia. La sabiduría en la Biblia no es inteligencia más inteligencia, no. La palabra sabiduría en el griego es sofía, y es un conocimiento especulativo. La palabra para los hebreos, sabiduría, chokma, significa lo siguiente. La sabiduría es la capacidad de aplicar los conocimientos a nuestro diario vivir. ¿Escuchó eso? Una vez más. Sabiduría es la capacidad de aplicar los conocimientos recibidos a nuestro diario vivir. Dicho lo siguiente, vamos a Eclesiastés 9:13. Dice, también vi esta sabiduría. ¿Qué sabiduría, hermanos? Conocimiento aplicado a las cosas del diario vivir. Y también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. ¿Cómo califica la Biblia a la sabiduría, hermanos? Como algo grande. Usted y yo como cristianos debemos de valorar la virtud de la sabiduría sobre la necedad. Y luego Salomón comparte una ilustración importante. Ponga atención. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Salomón está aquí describiendo que un hombre tenía un gran poder militar y viene contra una pequeña ciudad. Es lo que es el versículo 14. Y nos habla que este hombre poderoso tenía un gran poder militar y que la pequeña ciudad no tenía posibilidad alguna de poder escapar del acecho de este rey. Vea lo que dice el versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre. Es decir, en la ciudad que va a ser acechada se encuentra un hombre como pobre.
Esto significa que era un hombre que no tenía recursos humanos, no tenía economía. Era un hombre pobre, no tenía nada. Y dice el versículo 15 que esta ciudad tenía un hombre pobre, pero este hombre era ¿qué? Sabio. Y dice el versículo 15, el cual libra a la ciudad. ¿Cómo libró a la ciudad, hermanos? Impresionante. No necesitó de un ejército, no necesitó de dinero ni de poder. ¿Qué ocupó, hermanos? ¿Sabe que puede haber problemas grandes este año en tu vida? Y lo que se necesita, ¿sabe qué es? Sabiduría. No se requiere recursos materiales para poder enfrentar problemas grandes. Lo que se requiere es sabiduría. Impresionante. Este hombre sabio es un hombre que libró a la ciudad. Ahora, Salomón no dice cómo la libró, pero él repite constantemente que fue este hombre pobre el que libró a la ciudad de un problema muy grande. Versículo 15 dice, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Pero vea qué contraste con esta historia. Concluye el 15, y nadie se acuerda de aquel hombre pobre. Salomón nos dice y nos habla para enseñarnos el gran valor de la sabiduría sobre todas las cosas. Ahora, también nos habla que muchas veces la sabiduría no nos trae muchos beneficios materiales. Porque cuando eres sabio, a la gente se le olvida las cosas buenas. ¿Sabe que estaba reflexionando, hermanos? Que al ser humano le importa muy poco aquellas cosas buenas que recibimos o que reciben. Se acuerda más de las cosas que le hicieron. Y casi siempre estamos recordando aquello que nos hicieron, porque vivimos en un mundo en el cual las ofensas se recuerdan por muchos años y se acuerda muy poco esta humanidad de los beneficios recibidos. Y fue lo que le pasó a la ciudad donde este hombre pobre lo salvó. Dice el versículo 15, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Hermanos, muchas veces nos va a tocar vivir esto. El mundo es muy ingrato. Usted ayuda a alguien en la calle y regularmente no se olvida, no se acuerda de ese favor. Se acuerda más de las cosas malas que de las buenas. Espero que no sea así en el caso de ustedes. Que se acuerde siempre de las cosas buenas recibidas y deje a un lado aquellas que no son tan buenas. Salomón quiere compartir esta tarde, Dios, a través de este libro de Eclesiastés, de la virtud importante que es la sabiduría. Dijo Plutarco estas palabras. Decía que hacerle favores a un ingrato era como perfumar un muerto. ¿Escuchó? Plutarco dijo, hacerle favores a un ingrato es como perfumar a un muerto. Versículo 16 de Eclesiastés. Entonces dije yo, Salomón está hablando, mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Qué es mejor, hermanos? No sé con exactitud por qué Dios quiere hablarnos en este preciso momento y noche, antes de iniciar un año, como el 16, lo valioso y lo importante que es la sabiduría. Mientras yo oraba antes de venir para acá, pensaba y le preguntaba a Dios. Y escuchaba, o yo lograba entender que Dios nos habla de esto porque la vamos a necesitar el próximo año. Vamos a necesitar la sabiduría. Tengamos cuidado. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Lo que está diciendo aquí Salomón,
que hay un contraste entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio casi siempre nunca hace ruido de que él es sabio. Y el que es necio, como que tuviera una bocina, siempre está hablando en voz alta, compartiendo su necedad. Pero Salomón dice en el 17 que las palabras del necio son escuchadas en quietud y que son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Interesante. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye, ¿qué, hermanos? Alguien dijo esta palabra. Un hombre sabio con una gran reputación es capaz de echar a perder esa reputación con una decisión. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Tú puedes haber vivido una vida de integridad por muchos años y en una sola decisión echar a perder todo lo que has hecho en tu vida. Primer libro de Reyes 12:1. Esto es muy importante, iglesia. Estamos en un momento crucial de nuestras vidas en las cuales Dios quiere que tengamos mucho cuidado y que pongamos en balanza que es mejor la sabiduría que la necedad. Recuerden la introducción. El espantapájaros quería un cerebro y el robot o hombre de falta quería un corazón. ¿Qué es mejor? ¿El intelecto o los sentimientos? Primer libro de Reyes 12:1. Aquí tenemos un pasaje en el que vamos a ver a Roboam. Roboam fue el hijo del rey, ¿se acuerda? Salomón. Roboam fue el hijo de Salomón. Cuando Roboam recibe el reino de parte de Salomón, él tiene que enfrentar en su vida eventualmente decisiones. Vamos a leer este pasaje, es interesante, importante y con mucha enseñanza. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Era el hijo de Salomón, su lugar era ser rey de Israel. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron con Roboam diciendo. Aquí recordemos que Salomón gobernó con mucha sabiduría a Israel, construyó el templo que tenía. Y cuando va a entrar a gobernar Roboam, él enfrenta de que la gente que fue gobernada por su padre vino a preguntarle y a consensarle. Y él tuvo que tomar una decisión. Vamos a ver si fue sabia o fue neciamente. 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ve a este pueblo. Le está diciendo a Roboam, oyes, Roboam, tu papá fue muy severo con nosotros. ¿Sabes qué? Ten un poquito por ahí de compasión de nosotros. Si tú tienes con nosotros un poco de compasión, vamos a servirte mejor. Esa es la petición del pueblo. Sentimos el peso de tu papá sobre nosotros, pero ten compasión. Aliviana un poco el peso que tenemos y te vamos a servir. Versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Es decir, les pido un tiempo. Tenía que consultar Roboam, era una decisión. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo. ¿Qué pidió? Siempre es bueno, antes de tomar una decisión, pedir ¿qué? Consejo. Tenga en cuenta esto, hermano. Esposo, cuando tengas que tomar una decisión con tus hijos,
hay que pedir consejo. Primero con Dios y luego con tu esposa. Y viceversa. ¿Es bueno el consejo? Claro que sí es bueno. Dice que fue a pedir consejo. Ahora, fíjese la fuente donde pidió el consejo. Dice el 6 que se lo pidió a los ancianos. Los ancianos obviamente habían sido personas que estuvieron con su papá Salomón. Sabían y conocían el trabajo de su papá, y fue con los ancianos Roboam. Dice el versículo 6 que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán. ¿Hasta cuándo? Es decir, en el pedir está el dar. Si este pueblo viene y te pide a ti que tú les des, dáselos. ¿Por qué? Porque ellos te van a servir. Versículo 8. Pero él dejó el consejo. No le gustó el consejo de los ancianos. Y es aquí donde Roboam dejó a un lado el corazón y se fue detrás del intelecto. 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. ¿A quiénes? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Terrible decisión. Una decisión necia. Obviamente a usted y a mí no va a ser el mismo caso de Roboam. No. El asunto no es el caso. ¿Qué vas a hacer cuando venga a tu vida una decisión? ¿Razón o corazón? Suena a verbo, ¿verdad? Pero así es. Ahora, si seguimos leyendo la historia, usted la puede leer en su casa, ¿qué fue lo que pasó? A partir de Roboam se le vino el pueblo encima y se dividió el reino. Por una mala decisión echó a perder todo su reino Roboam. Y fue recordado como un rey que llevó a Israel hacia la idolatría. Por eso Eclesiastés 9:18, vamos a regresar. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye, ¿qué dice, hermanos? Tenga cuidado este año que viene. Puedes venir bien, puedes venir actuando bien, pero un error y destruyes toda tu familia. Hoy están en la casa de Dios, pero una decisión fuera de la voluntad de Dios y puedes jalar a toda tu familia. Una pregunta para usted y para mí de parte de Dios: ¿dónde está mejor la familia? ¿Aquí o allá afuera? Una decisión puede provocar que tu familia se salga o que se quede aquí. Capítulo 10 de Eclesiastés, porque continúa, no se corta el pasaje. Salomón sigue hablando del mismo tema. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, ¿una pequeña qué? Locura, al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, una pequeña locura que tú hagas
Y ese es un desastre. Por eso hay que actuar sabiamente. Sé que Dios no se equivoca este año. Al que vamos a entrar nos está previniendo. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha. Aquí ponga atención. Mas el corazón del necio está a su mano izquierda. Alguien puede preguntar, bueno, pastor, ¿es malo ser zurdo? La respuesta es no. Lo que sucede, antes de decirle por qué dice Salomón esto, déjeme compartirle una estadística. Se dice que entre el 8 y el 13% de los habitantes en el mundo son zurdos. Entre el 8 y el 13%. El resto, todos somos derechos. En la antigüedad o en el tiempo de Salomón, en el mundo antiguo, la mano derecha simbolizaba honor y poder. ¿Honor y qué? Honor y poder. Y la mano izquierda, en el tiempo de Salomón, representaba, escuche esto, ineptitud, rechazo y perversidad. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de toda la razón y el conocimiento que tiene. Lo que Salomón está diciendo aquí, que si tu razonamiento, tu conocimiento está del lado derecho, está del lado en el cual hay mayor movilidad y mayor fuerza. Eso habla mucho. Y si tu corazón está del lado izquierdo, está inclinado hacia las emociones, hacia la perversidad, la ineptitud y el rechazo. Por eso el versículo que estamos leyendo dice que el corazón del sabio está ¿en dónde? En la mano en la cual hay mayor fuerza y mayor movilidad. Pero el necio lo tiene ¿en dónde? En donde menos puede mover, donde menos tiene fuerza. Fíjese qué interesante. La palabra izquierdo en el latín significa siniestro. Y cuando escuchamos la palabra siniestro, hablamos como de un misterio por ahí que no está bien. Diestro y siniestro. Por eso Salomón dice que el sabio tiene su mano, tiene el corazón ¿en dónde? Donde está el honor y el poder. Y el necio lo tiene en el lado de la ineptitud, el rechazo y la perversidad. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta ¿qué? Cordura. Y va diciendo a todos que es ¿qué? ¿Se recuerda cómo describe la Biblia el necio? Es un hombre que es movido por sus emociones, por sus sentimientos. Y el tipo de personas así andan proliferando en el mundo. Y Salomón dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta, ¿qué le falta? Cordura. Vamos a concluir en Proverbios 4:23. No hemos terminado la predicación porque falta concluir todo el capítulo 10 de Eclesiastés, pero si Dios nos concede la vida este año 2016, será un buen reto escudriñar Eclesiastés, un libro sumamente interesante. Este es un consejo de Dios para la iglesia. Proverbios 4:23. ¿Ya lo tiene? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Sabe que el corazón, en palabras contemporáneas, es la cabina de control de tu vida? Escucho eso. El corazón, de acuerdo a la Biblia, es la cabina de control. ¿Usted ha visto los aviones? Tienen una cabina de control. Eso controla todo el avión. Aunque sea muy grande el avión, el que controla la cabina controla todo el avión. Bueno, la Biblia nos enseña y nos aconseja a Dios, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, ¿qué, hermanos?
Este año 2016, cuide su corazón. Cuide su corazón. Recuerde que una pequeña locura puede hacer desastres. Seamos sabios y no seamos necios. No te dejes llevar por las emociones. La novela decía que uno pedía un cerebro y otro pedía el corazón. El balance es importante. Yo no podré estar con ustedes cuando le toque tomar decisiones. Yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios para este año 2016. No sé si le está pidiendo que le dé inteligencia. Puede ser. No sé si le está pidiendo que le complazca todos sus deseos que su corazón le pide. No lo sé. Lo que usted debe tener siempre es la sabiduría de Dios. Recuerde, sin sabiduría cometemos muchas locuras. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, tu palabra es sumamente importante para nosotros. Señor, nos has enseñado y nos has expuestos a muchas verdades que vamos a necesitarlas eventualmente en el año que vamos a vivir, si tú nos concedes. Te pido por tu iglesia Hashem, por las familias que esta noche han venido. Señor, yo no sé qué te han pedido para este año 2016. Dale sabiduría, Señor. Dale sobre todas las cosas sabiduría, que la van a necesitar. Ayuda a tu iglesia, Señor, a no dejarse llevar por las emociones ni por el intelecto. Todos de ti necesitamos sabiduría, Señor, de lo alto. Guárdanos y ayúdanos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedo